Nos encontramos el viernes en el espacio de nuestra aula virtual, donde ustedes hicieron el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Vamos a detenernos, ¿sí?, un ratito para recordar lo que charlamos el jueves pasado, el último jueves, mejor dicho, respecto a las condiciones de cursado de la materia. Ese último jueves nosotros explicitamos que la materia va a tener una modalidad de cursado solamente regular, ¿sí? No vamos a tener promocionalidad, ¿sí? Este año, el año pasado tampoco lo pudimos hacer, ¿sí? Y atento, ¿sí?, a esto de que hay muchos compañeros que no sé, o algunos compañeros que realmente tienen una imposibilidad para conectarse los días jueves, y de esta forma poder acreditar para regularizar la materia. Hemos decidido como equipo que al finalizar cada uno de los temas, ustedes van a tener una instancia de trabajo práctico evaluativo, ¿sí? La del viernes pasado correspondió al tema 1, que nos ubicaba, nos invitaba a trabajar en términos de la formación profesional. Allí trabajamos de la mano de dos autores, ¿sí?, acompañados de dos materiales bibliográficos, uno de Ferri y otro de, bueno, ahí volvió Fabi, ahí la pongo también como anfitriona, Fabiana Yáñez, acá. Yo lo voy a hacer ingresar también. Ahí está Fabi. Los resultados del TP, ¿sí?, han sido muy, muy positivos para ustedes. Nosotros tenemos un total de casi 250 estudiantes que hicieron este primer trabajo práctico evaluativo por plataforma, con un muy bajo nivel de desaprobación, solamente un poquito menos del 10%, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido, estamos contentas por ustedes, porque haya sido una experiencia positiva, al menos en términos de los resultados, ¿sí? También sabemos que hay compañeros que se han estado sumando en estas últimas semanas a clases, ¿sí?, que no han podido hacer este TP evaluativo, y otros que por distintas razones tampoco han estado presentes, ¿sí? En este sentido, les queremos decir que todo trabajo práctico evaluativo, toda instancia evaluativa, incluidos los parciales, tienen, ¿sí?, su posibilidad de recuperación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a habilitar, ¿sí?, un espacio y un tiempo para que ustedes recuperen esos trabajos prácticos que no han podido realizarse o que están desaprobados, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, ¿sí?, ayer estuvo habilitada, como tal cual les informó Romina por el grupo de WhatsApp, estaba habilitado el nuevo tema, ¿sí?, el tema educación, con el cual comenzamos a trabajar en la unidad 2 del programa de pedagogía y didáctica, ¿sí? Es un tema para nosotros muy, muy, muy interesante, ¿sí?, porque es uno, entre otros, de esos temas de los cuales ustedes tienen mucho para hablar, ¿sí?
porque todos somos sujetos educativos, ¿sí? Todos somos sujetos de la educación desde que hemos nacido, ¿sí? Desde que nos hemos integrado, ¿sí?, a un contexto familiar o institucional para algunos, es que todos tenemos experiencia, todos tenemos que decir, ¿sí?, desde nuestras vivencias acerca de la educación, ¿sí? El desafío en este primer tema de la unidad 2 va a ser poder problematizar esas experiencias educativas que nos constituyen, al mismo tiempo que poder ir identificando algunas coordenadas en términos de categorías, en términos de conceptos que nos van a posibilitar conceptualizar, ¿sí?, a la educación, ¿sí? Esto lo vamos a hacer de la mano de 3 autores que hemos seleccionado para este segundo tema. Pero antes de desarrollar, ¿sí?, o de comenzar a trabajar, ¿sí?, sobre el tema educación, nos parecía interesante que todos conozcan la propuesta o el cronograma tentativo, ¿sí?, con el cual vamos a trabajar. Yo voy a ingresar al aula, ¿sí? ¿Pudieron ingresar al aula a ver el nuevo tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y lo mandó por WhatsApp, así que por ahí también lo podíamos ver. Bien, bien. Ahí Eugenia está pidiendo ser admitida y esta computadora mía se está volviendo loca. La segunda también. Ay, qué problema. Bueno, Fabi. ¿Quieres que te presente el aula? Sí, porque me acabo de quedar, si mi pantalla quedó negra, esto significa que voy a quedar desde el celular nada más, porque la No voy hay a tener que... Yo te presento pantalla. Vamos. Se está cortando la conexión. Ay. Bueno, ahí vamos a intentar proyectar el cronograma. Yo me voy a... Mía no, la tuya, digo. Si por ahí se te corta un poquito. Ah, bien. Pero no será importa. Positivos. Te presento el cronograma, ¿sí? Sí, por favor, hasta que yo apague mi conexión y vuelva a conectarme desde la compu. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí volví. Espérenme que ingrese de nuevo al Zoom. Esto de los recursos tecnológicos. Bueno, ahí está, ahí estoy viendo mi pantalla de nuevo. Bueno, lo que ustedes encuentran, ¿sí?, dentro del cronograma para cada tema tiene que ver con esa posible organización que vamos estableciendo para su desarrollo, ¿sí? En el caso del tema de educación, nosotros tenemos ayer, con fecha 23/6, presentación del itinerario escrito de trabajo que tiene que ver con este libro, ¿sí?, con este recurso libro dentro del aula virtual, ¿sí? También está explicitado el encuentro de hoy jueves 24, donde comenzamos a interrogarnos por la educación. Para ello, ¿sí?, les pedíamos que en lo posible ustedes puedan escuchar el primer video de clase expositiva,
Recuerden ustedes que cada uno de estos, del desarrollo escrito de los temas, incluye videos expositivos, ¿sí? Videos de desarrollo teórico, y hemos decidido hacerlo de esta manera, de forma tal que ustedes puedan volver sobre esas mini clases, ¿sí? Porque tienen una duración de 15 minutos cada uno de los videos, las veces que consideren necesario, ¿sí? Para el caso de este tema educación, nosotros compartimos con ustedes 3 videos expositivos, ¿sí? Para hoy tenían ustedes que escuchar el primer video, también leer la ficha de cátedra, ¿sí? De la Universidad de Rosario, de la Cátedra Pedagogía, a cargo de Silvia Serra, que es muy breve, 2 hojitas, ¿sí? Para quienes la pudieron leer muy bien, y para quienes no, en el trabajo en grupo lo vamos a hacer, ¿sí? Y también tenían que realizar la actividad 1 y 2, ¿sí? Explicitada en este libro del tema educación, las cuales eran muy breves y sencillas, ¿sí? Sabemos que, bueno, quizás no todos quisieron para hoy estas actividades, pero bueno, para el próximo jueves, ¿sí? La invitación es que para cada encuentro ustedes, en la medida de lo posible, ¿sí? Y a fin de enriquecer este encuentro de la clase de los jueves, puedan hacer ese recorrido previsto para cada encuentro, ¿sí? Bueno, luego tenemos el próximo jueves, que también tenemos clase virtual, que es el 1 de junio. Allí ustedes en el cronograma tienen identificado esas tareas previas que tienen que hacer para ese encuentro del próximo jueves, y lo mismo, ¿sí? Con el encuentro, el último encuentro, ¿sí? Del 8 de julio, donde nos vamos hasta donde nos vamos de vacaciones, ¿sí? Tenemos 2 semanas de receso, ¿sí? Luego volvemos y cerramos el primer cuatrimestre hasta el 6 de agosto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. nosotros para este primer tema vamos a tener 3 clases, 3 encuentros por Zoom, ¿sí? Hoy, el 1 y el 8 de julio, ¿sí? Para cada uno de estos encuentros hay actividades, tareas que ustedes van a tener que desarrollar a fin de poder generar un espacio de diálogo, ¿sí? Y de co-construcción del tema. Luego de esas 2 semanas, después del 8, ¿sí? Vienen las 2 semanas del receso invernal, y nos vamos a volver a encontrar el jueves 29 de julio, ¿sí? Pero no en encuentro por Zoom, sino en el espacio del aula, de nuestra aula virtual, para hacer el trabajo práctico evaluativo número 2, ¿sí? Sobre el tema educación, ¿sí? Al igual que el TP que hicieron el viernes pasado, también se va a configurar en 2 horarios, el jueves por la mañana de 9 a 11 y el jueves por la tarde de 14 a 16. Fíjense en allí que en este documento ustedes tienen claramente identificado, ¿sí? Cuál es el recorrido, el itinerario hasta fines de julio. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas sobre este cronograma, sobre su funcionalidad? Quizás para los compañeros que se están sumando o se suman en estas últimas semanas. Para nosotros
esto de compartir con ustedes un cronograma es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque les ayuda a ustedes, ¿sí?, a conocer, ¿sí?, cuál es la propuesta de trabajo para cada encuentro. Fíjense en ustedes que para hoy el tema es preguntarnos por la educación, ¿sí? Y los otros dos encuentros tienen que ver con conceptualizar a la educación, el del 1 y el del 8 de julio, estableciendo o intentando ser como lo más claras posibles en términos de aquello que ustedes tienen que realizar en forma previa, ¿sí? En las primeras clases les decíamos que estos encuentros, profe, ahí dice Antonella, no puedo escuchar. ¿Será su internet o será el mío, Fabi? No te escuchamos bien, Sari. Ah, perfecto. Entonces Sí, tu debe internet, ser. Sí, no te así escuchamos bien. bien. Bueno, me perdí. Entonces, la invitación es que vayan, que se puedan hacer presentes en estos encuentros de los jueves con esas tareas previas, ¿sí? Para hoy sabemos que no todos han podido hacerlo, pero a partir del otro jueves la invitación es a que participen de este encuentro con esas tareas que son muy, muy breves, ¿sí? En forma previa, ¿sí? Bueno, ahí dejamos de proyectar. Sí, Carolina. Quería saber el tema de los audios. ¿Están en PowerPoint o en qué? Porque yo no me funciona bien. No te escuché bien, Caro. Quería preguntarle el tema de los audios. ¿En qué están? ¿Están en PDF o en PowerPoint? ¿De ¿En qué qué están? audio hablas, Caro? No incorporamos en el Los audios. Profe, supongo que se refiere a los videos. Bien, Caro, en el desarrollo del tema Sí. educación, nosotros ofrecemos 3 videos, ¿sí? Te los mostramos ahora seguido. Estos videos, ahora les vamos a hacer un pantallazo por el grupo, por el desarrollo del tema. A ver, voy a Puedes hacer vos, presentar. si no lo hago desde acá. Bueno, Fabi, porque mejor, por si se me corta. Lo hago yo. A ver, abrí ahí el formato libro, el segundo tema. Bien, fíjense en ustedes que el tema 2, ustedes van a encontrar dos íconos, ¿sí? El primero que tiene que ver con el cronograma del tema y el segundo con esto que se van a acostumbrar a escuchar, el libro, ¿sí? Porque está configurado dentro del aula virtual como un libro, ¿sí? Organizado en capítulos, ¿sí? Que tiene que ver con esa presentación madre que hacemos del tema, ¿sí? Fíjense en ustedes que a mano derecha se encuentra la tabla de contenidos, que tiene que ver con esos distintos subtítulos que configuran esta presentación, en este caso del tema educación. El primer apartado, presentación, ¿sí? Los ubica en el tema, en los propósitos y en los objetivos que tenemos para el desarrollo del mismo, ¿sí? Allí ustedes no van a encontrar ningún recurso, sino solamente el texto. Allí está explicitado cuáles son los materiales con los cuales vamos a trabajar, materiales bibliográficos, como les decía, 3 textos, ¿sí? Que tiene que ver con esto que está en color naranja,
que si ustedes cliquean los traslada a cada uno de estos materiales bibliográficos, ¿sí? Bueno, 3 textos para trabajar. Son muy breves, pero muy ricos en términos de lo que nos habilita para el diálogo, ¿no? Y para co-construir este propósito de conceptualizar la educación. El segundo apartado, ¿sí?, ya nos ubica en la clase de hoy, ¿sí? Fíjense, allí nosotros compartimos el primer video, ahí está, Caro, para que veas. Ustedes tienen la posibilidad de verlo dentro del aula, así pequeñito, o ampliarlo también, ¿sí? O hacia abajo tienen la posibilidad de trasladarse a YouTube, pero bueno, esas son cuestiones que ustedes deciden en términos de lo que les resulta más fácil o más cómodo de navegar. Ahí está presente que a partir de la actividad 1, que es una actividad vinculada a la escucha de ese video de clase expositiva, luego vuelven a tener, ¿sí?, el link para que dice, a partir de la escucha atenta, bien, está copiando las consignas la compañera. Ahí tienen la ficha de cátedra desglosada, ¿sí?, también para que puedan acceder. Y la actividad 2 en función de ese texto muy breve de 2 hojitas de la ficha de cátedra, ¿sí? Luego, ¿sí?, para el otro apartado, que ustedes ven ahí la profe está pasando con las flechitas, nos ubica, ¿sí?, en esta tarea, ya en esto de conceptualizar la educación. Primero lo vamos a hacer a partir de los aportes de Silvina Gears, que tiene que ver con ese segundo texto con el cual vamos a trabajar. También incorporamos allí un video de una clase expositiva, ¿sí?, para que ustedes lo escuchen las veces que sea necesario, ¿sí? Luego de este video, ¿sí?, ustedes van a tener la posibilidad, ¿sí?, de hacer mejor dicho, compartimos orientaciones de lectura para sistematizar las ideas de este texto del capítulo 1 del libro de Silvina Gears que hemos seleccionado, ¿sí? Esa es la actividad 3, que la tienen que hacer para el próximo jueves. No se entrega, ¿sí?, es simplemente, o mejor dicho, cumple la función de orientarlos a ustedes en términos de qué sistematizar de ese texto de Silvina Gears. Luego, ¿sí?, los invitamos a recorrer una presentación que, mira, ahí subió un poquito Fabi. Ahí dice, te invitamos a recorrer la siguiente presentación para identificar algunas coordenadas en la conceptualización de la educación. Si ustedes cliquean en las palabras que están en color naranja, ¿sí?, allí los lleva a ustedes a un recurso, ¿sí?, que vamos a trabajar hoy, que es una infografía en un programa que se llama Geniali, ¿sí?, que tiene que ver con un recurso para comenzar a pensar, ¿sí?, en esto de qué es la educación, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a compartir luego. La actividad 4, ¿sí?, nos invita a hacer una síntesis de lo trabajado hasta aquí, con la ficha de cátedra, con el texto de Silvina Gears, y analizar, ¿sí? Los invitamos a mirar estos videos, estos 3 cortos, elegir uno de ellos y hacer una primera puesta, ¿sí?, en escrito de esto que vamos trabajando. Esto sería lo que vamos a necesitar que ustedes desarrollen la actividad 3 y 4 para el próximo jueves.
Bueno, si seguimos avanzando, estas actividades son individuales, ¿sí? Ustedes la van a ir desarrollando en forma previa a las clases y no se presentan, ¿sí? Son como ese trabajo, esas operaciones, esas acciones que ustedes van desarrollando sobre los textos y volviendo sobre, en este caso, el encuentro de hoy. Otra de las interrogantes que nos interesa trabajar con ustedes tiene que ver con cuál es la especificidad de lo educativo como práctica, como relación y como acción social, ¿sí? En este sentido, nosotros compartimos allí 2 videos expositivos muy breves, 15 minutitos cada uno, para que ustedes puedan seguir avanzando en esto de conceptualizar a la educación, ¿sí? Cuando decimos conceptualizar la educación, tiene que ver con esto de intentar definirla. Allí también presentamos el tercer texto del tema, que tiene que ver con un texto de Gabriela Dickers, que es también muy breve, y ofrecemos algunas pistas para trabajar este texto, ¿sí? Estas pistas están elaboradas en términos de interrogantes que ustedes van a bucear en este texto de Gabriela Dickers. Bueno, eso es, este es el itinerario escrito que hemos compartido, que incluye recursos para ir trabajando en forma individual, ¿sí? Allí algunas palabras finales, haciendo el recordatorio de la importancia de que ustedes desarrollen este itinerario de trabajo propuesto para el encuentro de los jueves, ¿sí? Y finalmente, la bibliografía de consulta, que tiene que ver con esta bibliografía, digamos, obligatoria, que ustedes tienen que trabajar para el tema educación. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta sobre esta presentación del tema, del recurso libro? No, profe. No, profe. Bien, No, profe. a ver, les hago una pregunta. Ustedes, con lo vivenciado ya, con lo que vamos trabajando en la cátedra, ¿les queda claro por qué el equipo de cátedra trabaja, ofrece, comparte, ¿sí?, en este recurso libro un itinerario de trabajo para cada tema? ¿Cuál será el sentido? ¿Será para tener una lectura previa? Bien, muy bien, Fernando. Tiene que ver con esto de anticipar, ¿sí?, una serie, una cadena, ¿sí?, de tareas, ¿sí?, previas. Aunque, profe, también se puede tratar de organización. Bien, dice ahí Cecilia, aporta a la organización, yo le incorporé esa palabrita, aporta, aporta a la organización de ustedes, ¿sí? Muy bien, Profe, ¿alguien? sí. También podría ser esto de poder sistematizar el proceso, ¿no? También tiene que ver con esto de poder sistematizar el proceso, ¿sí? Pensando en esos compañeros que no vienen que no pueden participar de las clases de los jueves, ¿sí? Nosotras estamos convencidas que con ese itinerario de trabajo, ¿sí?, brindamos ciertas orientaciones que les van a permitir, posibilitar a esos compañeros que no asisten a los jueves, desandar este camino, ¿sí? También estamos convencidas que lo que hacemos en los encuentros de los días jueves es sumamente valioso, ¿sí?, en términos de que nos posibilita ir construyendo juntos, ¿sí? Nos permite ir
enriqueciéndonos de lo que dicen los compañeros, pudiendo identificar ciertas dificultades que se pueden ir presentando a cada uno de ustedes, ¿sí? Un espacio para evacuar inquietudes, ¿sí? Para trabajar dudas que se puedan ir presentando en el proceso, ¿sí? Bueno, yo ahí no puedo leer lo que dicen en el chat. A ver, ¿hay algo más? Bueno, y esto, ¿sí? Esta forma de esta decisión del equipo de Profe, cátedra. Sí, ¿quién habla? yo, Cecilia. Hay una chica, Milagro, que consulta. ¿Ese trabajo hay que mandarlo o subirlo a algún lado? Pregunta. Bien, gracias, Cecilia. Ninguna de las actividades que están explicitadas en el formato, en nuestro recurso libro, tienen que ser publicadas, subidas en ninguna tarea, ¿sí? Tienen que ver con una hoja de ruta, tiene que ver con ir compartiendo con ustedes, proponiéndoles a ustedes ciertas actividades que posibiliten lograr, ¿sí? Eso que enunciamos para cada tema como objetivo, ¿sí? Nosotros tanto en el primer tema como en el segundo tema organizamos el recorrido a partir de interrogantes, ¿sí? Hoy comenzamos a preguntarnos en torno a la educación. El próximo jueves vamos a trabajar el interrogante de qué hablamos cuando hablamos de educación. El 8 de julio vamos a trabajar con el interrogante qué es lo específico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que una práctica social sea educativa y no sea otro tipo de práctica social, ¿sí? Entonces, este libro, ¿sí? Más bien marca una direccionalidad, una orientación de cómo vamos a ir abordando cada tema. Bueno. Para habilitar, ¿sí? Profe, ¿me escucha? Sí, Una sí, pregunta, ¿no? La puse en el chat, pero no sé si la respondió. Pregunto, ¿no? Y yo también estoy no sé si viendo algunos acá. compañeros estarán también pensando igual o no. ¿Por qué no hacer el TP evaluativo antes del receso, digamos? Así quedamos libres para las vacaciones. ¿Por qué no pensado de esa manera? Miren, ante eso les vamos a responder que nosotros tenemos, ¿sí? Para nosotros son muy valiosos los encuentros de los jueves, ¿sí? Y la semana pasada hicimos una excepción haciendo una actividad en horario fuera de nuestro encuentro. Pero, bueno, lo más importante para nosotros es respetar los encuentros de los jueves. Entonces, en este sentido, es que decidimos también, ¿sí? Y pensando en que quizás ese trabajo práctico que ustedes, evaluativo, que vamos a hacer sobre el tema de educación, no sea como el del trabajo práctico evaluativo 1, todavía no lo decidimos, sino que incluya algún tipo de actividad. Necesitamos que ustedes se sienten a trabajar fuertemente con los textos, luego de haber hecho este recorrido, ¿sí? En la lectura del libro, en la lectura de los materiales, en los encuentros de este jueves, de hoy, del otro jueves y del 8 de julio, ¿sí? Así que esto tiene, la decisión de hacerlo el 29 de julio tiene un fundamento pedagógico, ¿sí? Que ustedes puedan poner ahí en suspenso, pero esto que venimos compartiendo, que van trabajando, y que puedan volver sobre todo ese proceso en esa etapa de preparación. Fíjense en ustedes que en términos de materiales, es muy poco en materiales bibliográficos, son solamente 3 textos, ¿sí? Pero nos interesa que ustedes puedan desentrañar, ¿sí?
en forma detallada las ideas, las palabras, ¿sí?, que nos comparten sus autores. Entonces, en este sentido, es que nosotras hemos decidido, ¿sí?, dejar ahí ese tiempo, esas 2 semanas de receso, para hacer el trabajo práctico evaluativo. Si ustedes vienen haciendo todo este trabajo previo, ¿sí?, si participan de las clases de los jueves, donde vamos a ir abordando detenidamente cada uno de los materiales, esto de llegar al 29 de julio y hacer el TP evaluativo no les va a generar mayor dificultad, ¿sí? Así que, bueno, ese es el fundamento por qué lo hacemos, ¿sí? Listo, gracias, profe. Bueno, gracias, Hernán, por ser vocero del grupo. Y ahí veía yo que iba surgiendo ahí en el chat. Pero bueno, esta es la decisión del equipo, ¿sí? También, bueno, ya está. Bueno, Romina, ¿sí?, está la Romy por ahí. Para iniciar este trabajo de preguntarnos por la educación, nosotros en la primera actividad, ¿sí?, de presentación individual, organizada en grupos, ¿sí?, de ustedes, les habíamos pedido que puedan, ¿sí?, identificar temas, problemáticas de la educación que les interesaría estudiar, ¿sí? Así lo planteamos así en términos generales, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las problemáticas que a estos problemáticas, temas, objetos, ¿sí?, vinculados a la educación les interesa a este grupo de ingresantes 2021, ¿sí? En ese sentido, Romy va a recuperar, ¿sí?, algunas de estas ideas que ustedes han explicitado en ese primer paddle de presentación. Bien, profe, muchas gracias. Antes de seguir, creo que Carolina Jimena había levantado la mano por las dudas. Si no, sigo. Sí, yo había levantado la mano, es que pensé que la profe había preguntado en general qué es lo que queríamos ver y no era así, pero había levantado la mano. Ah, bien. Bueno, a ver, voy a compartir un poquito pantalla, ¿sí? Porque quiero mostrarles un pequeño trabajito que hice para esta parte, ¿sí? Entre todas las temáticas y las problemáticas que ustedes compartieron, resalté, ¿sí?, las primeras que aparecen muy repetidas, ¿sí? Estas temáticas son recopiladas, ¿sí?, de su trabajo expuesto en Padlet. Como se acordarán, en el desarrollo del tema 1 tuvimos un espacio, ¿sí?, de pizarra virtual, donde ustedes compartieron sus presentaciones, sus edades, un poquito contaron quiénes eran, y entre ellos problemáticas educativas que les gustaría tratar a futuro o durante su camino de formación. Tenemos entonces, bueno, ¿qué son estas problemáticas, sí, o estas problematizaciones? Entre las más mencionadas teníamos estas, ¿sí? Que desde ya les digo que son bastantísimas las que pusieron, ¿sí? Pero las que fueron repetidas, ¿sí? Son, bueno, acá las tienen en lista, ¿sí? Falta de contención vocacional y educacional, mejorar la parte educativa a nivel provincial, las estrategias de enseñanza, ¿sí? Falta de vocación docente. La deserción estudiantil fue una que estuvo muy repetida, ¿sí? Y con estas problemáticas ustedes también se están
abocando a futuras cátedras que les podrían llegar a tocar durante la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, la deserción estudiantil se empieza a ver mucho también en lo que es didáctica 1, cuando se empieza a estudiar la historia del secundario o las problematizaciones actuales de la secundaria. La evaluación en pandemia, sí, las metodologías y los recursos que se utilizan para evaluar ahora en pandemia. Otra que también sonó bastante fue el tema de la inclusión, ¿sí? Que estuvo bueno que una compañera aclaró que no hay que confundir con integración, ¿sí? Muchos de ustedes también estaban interesados en educación en contextos desfavorecidos. Yo traté de no adulterar lo que ustedes escribían, ¿sí? Como para tampoco perderlos del contexto de la idea más o menos que ustedes tenían, para ver si la podíamos desglosar o la podíamos mantener como ustedes lo escribieron. Bueno, también muchos interesados en el contexto del encierro y en la educación en el interior. La más destacada de todas las que ustedes mencionaron fue la educación en contexto virtual y todo lo que genera y todo lo que engloba la educación en contexto virtual, ¿sí? Ya sean las herramientas y recursos tecnológicos, los métodos de enseñanza, la capacitación, tanto para docentes y para estudiantes, ¿sí? Y bueno, las dificultades, desigualdades que toda esta educación virtual engloba, ¿sí? Muchos de ustedes, por supuesto, mencionaron el tema del poco uso o el poco conocimiento de los recursos tecnológicos, mucho también fue mencionada la desigualdad que por ahí, por ejemplo, alumnos no cuentan con la conexión a internet, con los dispositivos, etcétera, etcétera. Esa fue la problemática más escrita y más destacada en sus trabajos, ¿sí? Entre otras tantas también tenemos, porque había algunas más aquí, bueno, cómo ser buen docente, orientación vocacional, ¿sí? Para cada estudiante, la desigualdad para adquirir saberes entre grupos sociales, el bullying, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención, que algunos de ustedes mencionaron lo que era el bullying y la necesidad de educar más en ese ámbito. Las diferencias que hay entre la enseñanza del nivel público y el nivel privado. Por esto no es que lo estoy afirmando, ni los compañeros que lo pusieron tampoco lo están afirmando, ¿sí? Estas, recuerden que son problemáticas que surgieron a través de sus dudas, de sus conocimientos previos, de lo que ustedes pudieron haber internalizado, ¿sí? Ya sea por experiencias, por boca, etcétera, etcétera. Falencias, ¿sí? En infraestructuras escolares, esta también fue una que estuvo resaltada. El sistema de calificaciones, ¿sí? Con este sistema de calificaciones, ustedes mencionaban por ahí que, bueno, que si bien ayuda para ver el progreso de un estudiante, por ahí también generaba lo que son, bueno, problemas tales como desánimo, querer dejar el nivel estudiantil donde se encuentran, digamos. Después tocaron también lo que sería ESI, género, diversidad y cultura, ¿sí? La educación no formal también estaba entre sus problemáticas y las ultimitas, como ven, son varias. Había un compañero que había mencionado una formación de un nuevo programa educacional que se estaba basando en un texto de Tenti Fanfani que habían visto en el curso de introducción, ¿sí? Otra compañera había puesto también lo que es la legislación en el ámbito educativo, puesto que ella decía que las leyes y la educación como que no estaban muy de la mano, por ende no llegaban a solucionar los problemas, ¿sí? Educativos. Educación e intercambios culturales, ¿sí? Lo explayaban no solamente a territorios provinciales o nacionales, sino también buscar expandirlos a lo internacional, ¿sí? Otro aporte fue la educación y la danza, ¿sí? Ahí ya como que querer fusionar, digamos, o mostrar dos ámbitos
que pueden llegar a converger en una sola cosa. Los gabinetes pedagógicos en las escuelas, ¿sí? Para la contención de los alumnos. Y por último, la falta de comprensión textual en las instituciones. ¿Sí? Estas fueron algunas de las tantas problemáticas, ¿sí? Que pudieron haber tenido ustedes y que me imagino que ahora, inclusive compañeros que no hayan podido participar anteriormente, pueden llegar a tener, digamos. Gracias, Yomi. No, de nada, profe. Bien. Bien interesante esto que recuperó Romina de sus producciones, ¿sí? Porque es como explicitar, ¿sí? Todos estos temas, problemáticas, que están vinculados a los intereses que ustedes tienen, ¿sí? Y seguramente muchos de estos intereses están también relacionados con las experiencias educativas que ustedes traen, ¿sí? Con estas experiencias educativas que los constituyen, ¿sí? Como sujetos que han decidido, jóvenes, adultos, que han decidido formarse en profesionales de las ciencias de la educación, ¿sí? A medida que Romina iba presentando estos temas, estas problemáticas que son de su interés, pensaba, ¿no? En cada una de ellas, a lo largo de la carrera, ustedes van a poder ir profundizando, ¿sí? Cada una de estas temáticas por ahí es abordar. Y se corta un poquito, Sara. ¿Se corta un poquito o se fue la profe, no? Creo que se cortó del todo, profe. Bueno, pero retomamos la idea que decía Sarita, ¿no? Lo que ella estaba tratando de compartirles era como esta multiplicidad, fíjense, de problemáticas que ustedes han mencionado. Primer día de clase, ¿no? Fíjense, desde sus experiencias, nada más, no habiendo transitado muchos de ustedes ninguna carrera vinculada a la educación o alguna carrera vinculada a la educación, ¿no? Fíjense la cantidad y la diversidad de problemáticas que aparecen. Eso que nos está invitando también a pensar en el objeto de estudio nuestro, ¿no? En lo que estudiamos, en lo que hemos embarcado como profesionales de ciencias de la educación. Ya vamos a darle un nombre preciso a esto, que sería hablar de la complejidad de nuestro campo de trabajo, ¿no? Ya vamos a hablar un poco en términos epistemológicos, que quiere decir complejidad, o sea, quiere decir un entramado. Eso es la complejidad, ¿no? Es un entramado, como un tejido. ¿Vieron? Yo tengo una camperita ahora, capaz que muchos de ustedes tienen lana, ¿no? Una bufandita, ¿no? Algo. Vieron que un tejido está conformado por múltiples hebras entrelazadas, dando una forma bonita. Bueno, esta es una metáfora que nos sirve para entender la complejidad inherente a la educación en este caso como un proceso complejísimo que puede ser entendido y explicado de múltiples formas, ¿no? Este es el entramado, esto es la complejidad. Entonces, cuando uno se pone a ver de lo experiencial qué es la educación, qué nos gustaría hacer, o cómo explicarla, qué nos gustaría trabajar y demás, vemos que aparecen todas estas cosas, porque justamente hablar de educación no es hablar de algo unívoco, ¿no? Referirnos solo a una cuestión, sino realmente involucra muchísimas dimensiones que son las que vamos a tratar de ir sistematizando por aquí. Tenemos nosotros una propuesta de actividad para ustedes. ¿Se acuerdan que habíamos pedido, habíamos compartido estos días sobre que pudieran ir avanzando en la lectura del tema? No sé si lo pudieron hacer,
pero de todos modos tenemos una propuesta para que la hagan ahora. Yo sé que ayer fue un día complicado, la mayoría tuvo problemas para conectarse y demás, así que vamos a avanzar con el supuesto de que no pudieron todos entrar al formato PIB. Vamos a configurar, ¿sí? Vamos por un lado, a configurar las salas para trabajar. Miren, voy a volver a compartir pantalla para mostrarles cuál es la actividad que vamos a trabajar ahora. Estoy acá en el tema educación, nos preguntamos por la educación, actividad 2, ¿sí? La actividad 2 que había que hacer para hoy era empezar a leer la ficha de cátedra, ¿sí? Que esta es una ficha de cátedra que tiene una serie de definiciones, ¿sí? Acerca de la educación, escritas, todas esas definiciones por distintos autores en distintos momentos históricos. A ver, espérenme un ratito que me llama la profe. Sara. Sí, yo te estaba mandando el WhatsApp y no te llega ni siquiera el WhatsApp. Yo voy a avanzar, justo estaba avanzando con el trabajo grupal. Sí, 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 para que lean la ficha de cátedra y trabajen con una definición, ¿verdad? Bien, las acciones, ver. Bien. Bien. Y hacemos una apuesta común para cerrar nada más, ¿no es cierto? Bueno, veamos. Bueno, dale, tranqui. Dale, chao, chao, chao. Bueno, chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, ¿no? ¿Romy? Sí. Bueno, sí, la profe está profe. sin internet, no sabe si va a poder volver, pero bueno, tenemos la tarea organizada. Entonces, vamos a organizar pequeños grupos, ¿sí? Como les decía recién, y la idea es abrir en esos pequeños grupos la ficha de cátedra, que fíjense que está acá con naranja, Silvia Serra, ficha de cátedra, definiciones de educación. Ustedes se van a encontrar con varias definiciones, les decía, escritas por distintos autores a lo largo del tiempo, además en distintos lugares, ¿no? Durkheim, Frigerio, bueno, distintos autores, ¿no? De Buenos Aires, de distintos lugares del mundo, Barcelona, Madrid, acá tenemos Nietzsche, un filósofo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar grupalmente en relación con estas definiciones y la idea es que ustedes puedan leer, compartir, tomar alguna de ellas en especial o algunas de ellas, ¿sí? Identificar dentro de esas definiciones los verbos, las acciones, como que refieran a la educación, como para tratar de desentrañar de esas definiciones, de esas que ustedes elijan, una, dos que elijan, unita está bien, ¿qué es lo que quiere decir el autor? ¿En qué aspecto está enfatizando ese autor respecto de la educación? ¿Qué es la educación para este autor? ¿Qué acciones están ligadas a la educación desde la perspectiva de ese autor? Si ustedes tienen alguna idea del autor, de quién es, se pueden también ayudar a armar la idea, a comprenderla, el posicionamiento del autor. Si ustedes por ahí averiguaron quién es, como les decía, hay un filósofo por ahí,
Hay autores argentinos, hay autores de otros tiempos, hay autores vivos y hay autores muertos, hay de todo. Entonces, para ver ustedes vean el contexto de donde escribe el autor. Entonces, no sé si queda clara la idea. Conformamos grupos, abrir la ficha de cátedra, elegir, mirarlas, elegir al menos una, sobre todo una, para estudiarla, desentrañarla, discutirla, identificar las acciones, los verbos que están en esa definición, como para poder profundizar en el sentido que ese autor está asignándole a la educación, que dice el autor de la educación acerca de la educación, ¿sí? Me parece que ya volvió a la Sarita. Bueno, esa es la idea. Vamos a armar grupos, dejo de compartir. ¿Les quedó claro a todos? Esto lo vamos a compartir vamos a dar unos 30 minutos, más o menos, para que ustedes compartan y volvemos acá a hacer una puesta en común en unos 30 minutos aproximadamente. ¿Les queda claro? Profe, Sí, ¿solamente se profe, tiene que sí. hacer la puesta en común o también hay que hacer la entrega de la actividad? Preguntan en el chat. No, solamente vamos a hacer un plenario oral de las producciones. ¿Sí? Bien, profe. Acuérdense nuevamente que ya nos estamos habituando a esto de hacer las salas y de recordarnos en qué grupo estábamos, porque si se les cae la conexión, los hago ingresar nuevamente. Estoy armando 30 salas. Así que bueno, en unos 30 minutos aproximadamente nos vemos. Sari, ¿querés decir algo? Sí, que recuerden ellos que ya con estas clases previas hemos ido como sentando bases para el trabajo grupal, ¿sí? Que recuerden que hay, en el grupo tiene que haber alguien que registre, ¿sí? Aquello que se va a compartir, ¿sí? O que puede ser o no el vocero, ¿sí? Tener en cuenta estas tareas que cada uno de los integrantes asume, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una vez que vayan a los grupitos, identifiquen, bueno, primero trabajen, ¿sí? Sobre la lectura de la ficha, lo que les dijo la profesora Fabiana en términos de consigna, y luego elijan quién es el que va a compartir. Ahí me figura mi conexión inestable, quizás no se me escucha nada, pero bueno. No, sí se te escucha, Sari. Sí, sí. Ah, bueno. Acá una aclaración, esto de buscar en la web sobre quién es el autor, Romy, que les decía, es una sugerencia, no es parte obligatoria de la tarea, sino por ahí les decía, para entender un poco más qué dice el autor, de dónde lo dice, yo les decía hace rato, alguno a lo mejor buscó ayer, como es curioso, quién es, ¿no? Pero no es tan importante que hoy le dediquemos tiempo a esto, sino que trabajemos sobre la definición, sobre lo que dice la definición, sobre esas acciones ligadas a la educación que está proponiendo el autor, ¿sí? Y después, en todo caso, más tardecito, hacen un análisis más profundo de quién es el autor, ¿sí? Bueno, creamos las salas. Sí, sí. ¿Las creas vos, Fabi, o yo? Listo, no, ya están creadas. Pueden entrar y aproximadamente en media hora los llamamos. Las llamamos. Sí, nos están faltando como 50 personas. Así es. Por el chat estaban diciendo los chicos que tenían problemas porque se les cortó la luz, se les cortó internet. Sí, está muy lamentable el trabajo de hoy día. De mi grupo sí salieron los compañeros también. Sí. Ah, de bien. todos modos, no se preocupen que vamos a retomar la semana que viene, eso estábamos hablando con las profes, a volver a trabajar, a retomar esto y tratar de ayudar a sistematizar. Pero bueno, los que estamos por acá, que somos los 118 participantes de la sala, vamos a trabajar. Profe, hay una chica que levanta la mano. Que levantó la mano. Sí. No se preocupen, es para hablar sobre lo que se habló en el grupo. Tranqui, profe.
Siga usted tranquila. Bueno, tenemos acá una persona que está este, con muchas ganas de hablar. ¿Querés compartir? Romina, ¿es tu nombre? Sí, es mi nombre es Romina. Sí, yo estaba en las salas 15 con mis A ver, compañeras. sí. Estábamos hablando de que estaban muy interesantes todas las definiciones que propone la autora, pero que a la vez todas incluyen en lo que nosotros concebimos como educación a la vez, y nos hemos quedado solo con una porque la consigna era elegir una, la de Frankenstein educador, que dice: educar no es solo desarrollar una inteligencia formal capaz de resolver problemas de gestión de la vida cotidiana o de encararse a dificultades de orden matemático. Educar también es también desarrollar una inteligencia histórica capaz de discernir en qué herencias culturales se está inscripto. Y como algo más global, digamos, lo habíamos tomado a esto. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos en nuestra, en nuestro momento de charla, que coincidimos que la educación también es una acción ejercida por las generaciones adultas, ya que en nuestra experiencia educativa era el docente quien siempre entraba al aula e imponía un conocimiento o nos brindaba una herramienta educativa que muchas veces no nos permitía discernir, discutir, ni charlar, ni forjar conocimientos diferentes, sino era lo que se nos daba. Pero decíamos que, bueno, que Frankenstein, el educador, era como el que más redondeaba, porque consideramos que es verdad. La educación, si bien nos tiene que formar para la vida cotidiana, no solamente es para la vida cotidiana, para resolver cosas académicas, cuestiones académicas o de orden matemático, sino también para ser capaces de desarrollar esta inteligencia histórica que nos permita discernir y leer de pronto los discursos políticos, y leer de pronto cómo esta educación va teniendo un entramado importante en nuestra formación como ciudadanos argentinos. Y nosotros nos poníamos a pensar en esto. Qué importante es de pronto aprender historia argentina en la secundaria, que es un tema que casi no se toca, o al menos en mi secundaria no se tocó. Yo sé mucho de Revolución Francesa y todo lo que es acontecimientos mundiales, pero muy poco de Argentina. Y a la vez hablábamos de esto de que por eso es que para nosotros, si bien este concepto que hace el texto de Frankenstein, el educador, es como el que más globaliza, decíamos también que coincidimos con que es una acción política de distribuir la herencia. ¿Por qué? Porque tiene como un contexto, una mirada política, porque por ejemplo, desde la ley de educación que nos dice la educación es gratuita, cuando realmente el concepto de educación no solo incluye que yo tenga un docente al frente que me dé la materia, sino incluye los recursos, y ahora con esto de la pandemia se ve mucho más aflorado, que tenemos compañeros que tienen recursos y otros que no, y que también hay en la secundaria chicos que tienen recursos, o en la primaria que tienen recursos y otros que no, y se ve la brecha, y se ve esto de la falta de educación gratuita, porque en realidad lo que nosotros vemos es que existe un servicio educativo gratuito, pero no una educación gratuita, porque el Estado no me puede proveer lapicera, no me puede proveer internet, no me puede proveer, hay muchas cosas que el Estado no me está dando no me está proveyendo para que yo pueda tener realmente una educación gratuita. Y ahí nosotros veíamos, por ejemplo, que esta educación termina siendo un discurso político, de una acción política que como que nos impone una mirada, una forma de ver. Y decíamos, por ejemplo, y nos salía el tema de, por ejemplo, cómo esta desigualdad o cómo esto llega a ser políticos, porque nosotros vemos que la educación es gratuita desde el momento en que vemos chicos, por ejemplo, en los cruces vendiendo tortillas, que nosotros no sabemos si es para solventar sus necesidades básicas o para comprar insumos. Y justamente había una compañera en el grupo que ella fue a un colegio técnico y nos contaba que es verdad, la educación se hace costosa, más en una escuela técnica en donde les exigen o tienen ya de por sí
hay que tener materiales, recursos diferentes a una lapicera y una carpeta. Tienen que tener herramientas como arcilla, madera y otras herramientas que se hace costoso y que también hace ver esto de la imposibilidad de las familias en muchas ocasiones a acceder a esta educación gratuita. Y nuevamente veíamos nosotros ahí un discurso como político para, digamos así, como para mostrar al mundo que existe una preocupación del Estado que realmente es casi inexistente, digamos, porque el Estado hay cosas de las cuales no se estaría ocupando. Y a la vez vemos la educación como una función real y necesaria para la sociedad humana, ya que nosotros vemos que es necesario, sí, mucho cinismo político es así, es necesario, por ejemplo, algunas herramientas para la vida, pero esa es otra cosa que notamos que en la educación secundaria primaria muchas veces no se ve cómo este conocimiento académico traspola lo académico y escolar, los parámetros de las aulas para estar incluido en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hablábamos que vemos ecuaciones, pero ningún docente nos dice a nosotros que nosotros las ecuaciones las podemos aplicar en esto, en la vida diaria, por ejemplo, en el análisis de una probabilidad, por ejemplo, no sé. Entonces, como que está como que la educación es muy abstracta y salvo que nosotros hagamos las asociaciones personales y de pronto hagamos esa transposición a la vida real, muchas veces muchos contenidos pasan de ser percibidos y pasan a ser como contenidos netamente académicos que los llegamos a olvidar porque no tenemos la aplicación en la vida real, no generamos esa aplicación porque nadie nos enseñó a generarla tampoco. Y es como todo, creo que si nadie nos guía, es como que nosotros también lo tomamos como viene y dependiendo también de nuestro nivel de curiosidad, porque puede ser que exista algún joven que se haya incursionado y haya dicho, mira vos, física me sirve para ver de pronto la velocidad con la cual puede caerse la tapa hacia el piso, pero de pronto, pero no es el común, o sea, yo por ejemplo nunca hice la asociación así entre el conocimiento que recibía en la secundaria con el conocimiento que, claro, las matemáticas con la música, pero nunca hice esa asociación y nunca vi en mis docentes que me ayudaran a hacerla. Más adelante, porque yo ya hice otra formación, sí hubieron docentes que me hicieron ver ciertas cosas y dije, mira, así que esto se aplicaba a una función diaria que tengo, pero si no fuese por cuestiones de incursión en la vida, el secundario no me hubiese preparado para hacer ciertas cosas con la utilización de los contenidos académicos que ellos brindan. Romina. Eso es lo que hablaba, sí. Bien interesante la intervención, ¿no?, del grupo, porque fíjense en ustedes que en esto que ha compartido la compañera, ella está mostrando uno de los propósitos que tenemos en el abordaje de este tema de la educación, ¿sí? Nos interesa como equipo de cátedra en este primer año, ¿sí?, en esta materia que es pedagogía y didáctica, intentar compartir con ustedes una problematización de la educación, ¿sí?, que como van a ustedes poder delimitar más adelante, se trata de un fenómeno, ¿sí?, complejo, ¿sí? ¿Qué significa esto de complejo? Que en su análisis están presentes distintas dimensiones, ¿no?, de la vida social. Está presente lo político, ¿sí?, a lo que aludía Romina, está presente lo cultural, ¿sí?, está presente
está presente lo ideológico, está presente la dimensión de los sujetos que hacen a la educación. Ahí Romina hablaba acerca, en lo que compartía de su sala, ella hizo referencia a la dimensión política, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, esta dimensión política, pero en un sentido mucho más amplio, ¿sí?, que el sentido común, que tiene que ver con asociar lo político o la dimensión política de la educación a ciertas normas, a ciertas orientaciones que se dan desde los distintos niveles donde se toman decisiones, ¿sí? Allí el grupo de Romina también hizo referencia a las prácticas de enseñanza como parte del componente de lo educativo. Ahí están situando la mirada en la escuela. Vamos a ver cuál es la relación entre escuela y educación, o educación y escuela, ¿sí? Si es lo mismo hablar de educación que hablar de escuela, ¿sí? También este grupo, ¿sí?, estos compañeros nos llevaron a pensar, ¿sí?, en cómo los sujetos resignifican aquello que se ofrece en las prácticas educativas, ¿sí? Ellos referenciaban fundamentalmente a las prácticas de escolarización, ¿sí?, a lo que sucede, a lo que sucedió en sus trayectorias educativas, escolares, perdón, y decían, bueno, a ver, los profes no nos enseñaron el sentido, ¿sí?, social que pueden tener algunos contenidos. Fíjense en todo aquello, ¿sí?, que está configurando a las prácticas educativas, ¿sí?, a las prácticas escolares a las que aludían los compañeros de este grupo, ¿sí? Así que, Romina, muchas gracias por abrir este espacio y mostrarnos, ¿no?, cómo están anudadas, ¿sí?, tejidas juntas todas las dimensiones o distintas dimensiones que hacen a la vida en sociedad cuando hablamos de prácticas educativas, ¿sí? Y ahí también lo podemos asociar, lo último, a una palabrita que ustedes van a encontrar ahí en el texto escrito de presentación del tema de educación, que tiene que ver con esta idea de acercarnos a pensar la educación desde un enfoque o una perspectiva multireferencial, ¿sí? Esto tiene que ver con que para poder explicar, comprender, conocer, ¿sí?, a la educación en sus distintas prácticas, es necesario recurrir a las distintas disciplinas, ciencias, ¿sí?, campos de conocimientos que se encargan del estudio de la educación, ¿sí? Ahí en este grupo hablaban de la política educacional, también podríamos ver cómo hablan de la didáctica, ¿sí?, en términos de la enseñanza. Hablaron también acerca de los aportes que nos puede hacer la psicología educacional. Bueno, bien interesante lo que aportó este grupo, ¿sí?, para pensar en abordar la educación desde una perspectiva multireferencial, poder pensar la educación como un fenómeno complejo, ¿sí?, en el que interactúan simultáneamente las distintas dimensiones de la vida social. Bueno, ahí veo que en el chat hay un movimiento que yo no lo puedo leer porque estoy desde el celu. Sí, justamente eso te iba a hacer un pequeño comentario, que bueno, por el contenido del chat, pero también por lo que significa el intercambio en el chat, ¿no? Acá lo que los compañeros compartían es opiniones en relación al compartir del grupo 15, ¿no? De acuerdo, desacuerdo, interpretaciones en relación con esto. Y bueno, lo que les quería hacer notar es, fíjense cómo estamos trabajando, empezando a abordar un tema que es problemático, es
es como lo decía Sarita, por su complejidad, ¿no? Este tipo de intercambios no lineales, ¿no? Y a veces con controversias, con desacuerdos y acuerdos van a estar presentes. Así que, bueno, bienvenidos a Ciencias de la Educación, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa, como acá Daniela también ya empezaba a diferenciar, eso me parece importante que lo veamos, a diferenciar que hablar de escuela y hablar de educación no es lo mismo, ¿no? Entonces ella misma diferenciaba lo que es educación, que es lo que vamos a abordar de núcleo, y entender que no son sinónimos a escolarización. Así que bueno, hay como un trabajo bien interesante para empezar a profundizar. Y el autor que analizaba la compañera, el grupo 15, es Philippe Meirou. El libro de Philippe Meirou, bueno, ustedes tienen ahí un fragmento de Frankenstein educador. Philippe Meirou es, bueno, un investigador, un especialista en educación francés, contemporáneo, me parece que, creo que lo tenemos vivo todavía. Y al principio, fíjense, el grupo 15 hizo referencia a Durkheim, ¿no? Es una definición clásica de educación. Bueno, eso para que vayan afinando la lectura de las definiciones. Profe, ahí había un compañero, Hernán, que estaba levantando la mano. Sí, Hernán. No, ya había bajado, pero bueno, igual. No, yo quería compartir, pero bueno, no sé si llegamos con el tiempo por eso. En unos puntos que resalté de una definición, creo es una de las que nos quedó, bueno, que nos quedó, o sea, nos gustó y a la mayoría del grupo, que es de Puigros, Adriana y Marengo, y bueno, bueno, más que nada resaltar los puntos que sería, a mí siempre me queda resonando y a y bueno, a los compañeros también esto de transmitir, o sea, me suena a mí como transmitir esto de algo que, algo que tiene alguien a a alguien que no lo tiene, y más me queda la palabra a mí compartir, digamos. Y bueno, después, apropiarse selectivamente, transgredir y recrear, que bueno, eso está bueno, me gusta a mí la palabra transgredir, como también mencionaba en el grupo, y no el cumplimiento mecánico y completo del pasaje de la cultura entre generaciones, o sea, lo que nos transmiten, bueno, o comparten, cumplirlo completo mecánicamente, como dice la definición. Y bueno, también es recrear la cultura de los mayores o de aquella que está bajo el dominio de determinados grupos sociales, y que en sí también, bueno, es lo que es la cultura, también lo que nos transmiten y nosotros recreamos. Es lo que han hecho con ustedes, que quizás ahora son profesoras, lo que están haciendo con nosotros, y bueno, lo que nosotros vamos a hacer con los futuros alumnos. Eh, y bueno, y también, bueno, hablar de la palabra herencia, digamos, que es la palabra que ha cobrado más fuerza, como dice la definición, en la palabra transmisión, digamos. Y, y bueno, no, esas son unas así frases y palabras que nos han quedado resonando ahí como grupo, digamos, y bueno, de la definición que hemos elegido. Está buenísimo tu aporte, porque fíjense cómo ellos han focalizado la mirada en los verbos, en las acciones, que realmente cada una de ellas tiene un montón de sentido para seguir estudiando, ¿no? Transmitir, que es todo un tema también que vamos a profundizar después, transgredir, el tema de la herencia, o sea, bueno, podemos transmitir, cambiarlo en verbo, es decir, heredar, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con las lecturas que vamos a seguir haciendo enseguida. Bueno, no quiero abrirle más ahorita, pero me parece que hay muchísimo material para trabajar el jueves que viene. Este trabajo minucioso de las definiciones, fíjense que cada definición tiene muchísimo sentido para trabajar, ¿no? Este trabajo minucioso con una definición al menos es todo un desafío.
También algo que, bueno, por lo menos decía cuando íbamos leyendo las definiciones, son aquellas definiciones que también o sea, no elegimos por algo, digamos, por palabras que tienen, por algunas por la palabra que mencionaba, la palabra cachorro, otro porque decía transmitir de adultos de adultos a niños solamente. Y bueno, son también cosas que no fueron elegidas porque, digamos, y sería bueno, sí, la verdad que es para trabajarlo por largo tiempo, pero bueno. Cachorro humano. Y hay todo un sentido hablar de cachorro humano. ¿Por qué hablamos de Sí, cachorro? ¿No? No nos gusta sentirnos como uno más de las especies animales, o sí, o no, o somos, no lo somos, ¿qué somos? Bueno, Y que también es interesante esto que decían al principio de poder googlear a los autores, porque también es importante por ahí o nos da información saber del lugar desde el cual escriben los autores, ¿no? No es lo mismo una definición de Dicker que una definición de Durkheim, ¿no? Los contextos de producciones en torno a la reflexión de la educación son diferentes, ¿no? Entonces eso también nos va arrojando datos sobre lo que cada uno quiere decir o aportar en ese concepto sobre la educación, ¿no? bárbaro. En relación a esto que dice Tamara, ¿sí? Podemos volver sobre esa idea, ¿no? de un abordaje multireferenciado acerca de la educación, ¿sí? Como les decía Tamara, cada uno de estos autores ascribe, ¿sí? Lo podemos ubicar, ¿sí? dentro de una disciplina, de un campo de conocimientos, ¿sí? Por eso es interesante que ustedes busquen en forma individual quiénes son estos autores, ¿sí? De dónde provienen, ¿sí? estas definiciones de educación. Ahí el compañero hablaba de estos términos por los cuales no elegían determinadas definiciones, y bueno, justamente, ¿sí? estas ascripciones a campos de conocimiento nos permiten también comprender el lenguaje, ¿no? desde el cual el cual utilizan para intentar definir la educación. Ya con esto estamos cerrando. Nosotros en la presentación, en esto de preguntarnos por la educación, decíamos que no hay una única definición de educación, ¿sí? A lo largo del pensamiento social y educativo, a lo largo de la historia, nosotros podemos encontrar múltiples definiciones de educación, ¿sí? Y no hay una definición válida en relación a otras, ¿sí? Sino que más bien desde esta adscripción a un campo de conocimiento, a un contexto histórico, social, cultural, es que estos autores, estos especialistas que han trascendido a lo largo de la historia, nos vienen a acercar sus propias palabras para definir la educación, ¿sí? Bueno, entonces para el próximo jueves los invitamos a que vuelvan en forma individual a leer cada una de estas definiciones, cada una de estas formas de definir la educación. Por ahí si hay alguien que está es interesado. interesante quizás uno armar una propia definición en base a lo que uno piensa también, ¿no? Muy Para bien. si se puede compartir, digamos. Ahí el compañero propone ir trabajando en una definición, ¿sí? En la cual seguramente estará presente esas experiencias educativas que los van configurando, que hacen que ustedes hayan elegido, ¿sí? las ciencias de la educación como una opción profesional, y también en esto de ir construyendo una definición,
también tomar los aportes, ¿sí?, de los autores que hemos seleccionado para este trabajo, ¿sí?, para abordar este tema de educación. Bueno, me parece muy rico esto que ha posibilitado el encuentro entre ustedes en los grupos, y lo vamos a continuar, lo vamos a seguir desentrañando, ¿sí?, en el encuentro del próximo jueves, ¿sí? Así que, bueno, y otra cosa antes que me olvide, para quienes estén interesados en profundizar de qué hablamos cuando hablamos de educación, desde una mirada bien pedagógica, ¿sí?, que recupera autores de una adscripción filosófica, ¿sí? Los invito como material de lectura ampliatoria a buscar en la web un librito, ¿sí?, de Graciela Frigerio, que se llama Los sentidos del verbo educar. Los sentidos del verbo educar, ¿sí?, de Graciela Frigerio, es una producción muy rica, ¿no?, que recupera esto que nos aportan los textos seleccionados por la cátedra, pero que amplía la mirada, ¿sí?, en términos de pensar la educación en las posibilidades más bien que nos aporta la educación, las prácticas educativas para la construcción de un mundo, ¿sí?, de un futuro que aborde, que piensa, que reflexiona, ¿sí?, sobre todas estas cuestiones que ustedes también fueron hablando, ligadas a la desigualdad, ligadas a la libertad, ligadas a la posibilidad de ser de cada uno, de cada una, ¿sí? Así que, bueno, quienes estén interesados pueden comenzar con la lectura de ese librito que tiene 90 páginas y es muy, muy interesante, ¿sí? Bueno, hasta aquí yo, Fabi. ¿De qué año es, profe, el libro ese? Este es un librito nuevo. A ver, ya te digo porque lo tengo acá abierto, quería compartir algunas ideas también con ustedes, a ver si lo puedo buscar. Graciela Frigerio, ¿sí?, del 2003, perdón. Forma parte de una producción de una cátedra muy reconocida en el ámbito de la pedagogía, Cátedra Jaime Torres Bodet se llama, y en ese encuadre institucional, Graciela Frigerio nos comparte este libro sobre los sentidos del verbo educar. Profe, lo acabo de buscar y está gratis para descargar en PDF, está completo. Sí, es así. Bien, gracias. Bueno, nos estaríamos encontrando entonces el próximo jueves a las 9 de la mañana. Avancen ustedes con las tareas, la 1, la 2, para quienes no lo hicieron, y la 3 y la 4, y vamos avanzando en esto de problematizar y de conceptualizar a la educación. Hasta luego, profe. Bien, profe, hasta luego, gracias. Chao, chicos. Chao, No dejen de gusto. entrar al libro. Profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, hasta luego. Profe. Sí. Disculpe, yo tengo una consulta, pero con relación al trabajo práctico. Sí, te escucho. Te escuchamos. Yo tuve un problema porque ingresé al horario de la mañana y yo no me di cuenta que apretando las opciones no se volvía para atrás. Entonces hubo una página que yo directamente no la completé. O sea, me salté esa página y seguía adelante.
¿Cuál es tu nombre? Y Porque le no te... había consultado si qué metro Paola. Paola, ajá. Y el después- resultado de tu trabajo práctico, ¿cuál fue? ¿Aprobado, desaprobado? No le estoy escuchando a Paola ahí. ¿Hola? Sí, ahí sí. ¿Hola? Sí, sí. Ah, bien. Me pasa que tengo justo hoy mala señal. Que yo le pregunté a la escrita si podía rendir a la tarde y me dijo que sí, entonces yo lo volví a hacer al trabajo práctico a la tarde. Por eso Pero es mi duda. ¿Atento a la mañana? El de la mañana me dijo que no, había un casillero verde que me dijo que no apriete eso porque eso era como que enviaba las respuestas. Ajá, o sea que quedaste registrada a la tarde. Pero yo cuando ingreso al Moodle está como que hice los dos trabajos prácticos, porque en realidad yo el primero sí lo fui marcando, pero ahí se observa en una página que yo directamente me la salteé. No me acuerdo si era la cuarta página o algo así. Ajá, bueno, ya lo vamos a chequear, Paola. ¿Cuál es tu Bueno, apellido? G metro Paola. ¿G o D? G, con G de gato. G de gato. G metro Paola. G metro Paola tenés 8. Ah, bien, sí, porque el de la mañana era el que yo había hecho mal y que la artista me había dicho no lo pongas en el azulcito, porque ese era como que mandaba mi respuesta, pero en ese cuestionario yo no lo había completado porque no me di cuenta que no se volvían las páginas para atrás. No, quédate tranquila porque ya tenés el aprobado de la tarde, que es un 8. Ah, bueno, gracias, Ya profe, nosotros disculpe. tomamos como referencia eso. Ah, bueno, gracias, profe, disculpe. G metro Paola era, ¿no? Sí, G metro Paola. Dale. Gracias.